Mi esposo me dejó el día de nuestro aniversario, pero mi hermano me dijo, hazlo arrepentirse de cada mentira. Las luces del salón parpadeaban, el vestido blanco brillaba, pero él nunca llegó. Entre aplausos forzados y miradas incómodas, ella leyó una nota que le destrozaría la vida en segundos. No era un final, era el inicio de una historia donde la traición sería apenas el primer golpe. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer traicionada cuando ya no tiene nada que perder? ¿Te atreves a descubrirlo? Quédate hasta el final y prepárate para una historia emocionante, llena de giros, verdades escondidas y un renacimiento que no vas a olvidar. Comenta desde donde nos ves y acompáñanos en esta montaña rusa de emociones. El salón olía a flores frescas, a perfumes dulces y a sueños aún intactos. Isabela recorría el lugar con su vestido blanco perlado, cuidando cada detalle como quien protege un tesoro. Su corazón latía fuerte, ansioso, como un tambor marcando el paso hacia una noche que prometía ser emocionante. A cada invitado que llegaba, su sonrisa se ensanchaba, su alma se elevaba. La música suave flotaba en el aire como una caricia, y el aroma de los canapés recién horneados llenaba el ambiente de promesas. Todo era superador, mejor que cualquier otra fiesta, mejor que cualquier recuerdo anterior. Pero el reloj no perdona a los ilusos. Mientras las agujas avanzaban, y el asiento de Manuel seguía vacío, la inquietud comenzó a morderle el pecho. Una punzada, pequeña al principio, creció hasta ser un grito interno. ¿Y si esta historia no terminaba como ella soñaba? Una camarera de rostro asustado se acercó a ella, sujetando un sobre blanco con ambas manos. Isabela, con una sonrisa amable, extendió la mano, creyendo ingenuamente que sería una nota de amor. Una sorpresa más, pensó, mientras todos a su alrededor esperaban expectantes. Rasgó el sobre con dedos temblorosos y leyó. Solo una línea. Seca, fría, letal. No llego. No somos lo que éramos. Perdón. El suelo bajo sus pies pareció ceder. El salón, antes tan vibrante, se convirtió en una jaula de murmullos. Sus piernas flaquearon, sus pulmones olvidaron cómo respirar. Dejó caer el papel, como quien deja caer la última esperanza. ¿Qué se supone que debía hacer una mujer cuando su superador acto de amor terminaba en la peor traición? Isabela intentó sostenerse en pie, pero la vergüenza le anudó las piernas. Los rostros conocidos se multiplicaban a su alrededor, y aunque ninguno decía nada, todos sus ojos gritaban lástima. En un instante, el vestido perfecto que había elegido con tanto esmero dejó de parecerle un vestido, y se sintió como un disfraz ridículo. Su mente gritaba que debía correr, esconderse, desaparecer. Pero su cuerpo, traidor como el hombre al que amaba, decidió rendirse primero. Sin fuerza, sin dignidad, se desplomó sobre el suelo de mármol, frente a todos. ¿Alguna vez te han roto el corazón en público, frente a quienes más amas? A veces, el dolor más grande no es la traición, sino la humillación. Algunos invitados se acercaron, inseguros, otros fingieron no ver, sumidos en su propia incomodidad. Nadie sabía qué decir. ¿Qué palabras podían remendar un corazón hecho trizas? Una mujer que en la mañana había sido ejemplo de felicidad ahora yacía derrotada, como un pájaro herido. No hubo discursos, no hubo brindis, no hubo aplausos. Solo el murmullo incómodo de la decepción ajena. Y en medio de esa escena, alguien rompió el protocolo. Santiago, su hermano. De un salto, cruzó la sala como un león protegiendo a su cría. La levantó con ternura y rabia mezcladas. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie se atrevió siquiera a mirarlo a los ojos. Santiago, al verla tan frágil en sus brazos, juró en silencio que esa historia no terminaría así. No podía permitir que la traición la definiera. No después de todo lo que Isabela había dado. No después de todo lo que había construido con amor sincero. La llevó fuera del salón, lejos de las miradas llenas de compasión que más dolían que la herida abierta. Mientras caminaban hacia el coche, ella, medio inconsciente, murmuró su nombre como si fuera un salvavidas. Santiago, apretando los dientes, prometió que ningún cobarde la destruiría. El trayecto hacia casa fue un silencio cargado de tristeza. Isabela, recostada contra la ventana, veía pasar las luces de la ciudad como si fueran fantasmas de una vida que ya no le pertenecía. Santiago, al volante, apretaba tanto el manubrio que sus nudillos se volvían blancos. Cada kilómetro recorría también una distancia emocional, la que separaba a la Isabela ingenua de la Isabela que tendría que renacer.
No se intercambiaron palabras. No había palabras para eso. Solo el pacto silencioso de dos almas heridas buscando refugio en medio de una tormenta inesperada. Al llegar a casa, Santiago cargó a Isabela en brazos hasta su habitación, como cuando eran niños y ella se lastimaba jugando. La depositó suavemente sobre la cama, acomodó su cabello y la tapó con una manta ligera. Isabela abrió los ojos apenas un segundo. Sus labios temblaron al intentar formar una pregunta que nunca llegó a pronunciarse. Santiago, entendiendo sin necesidad de palabras, le acarició la frente y le susurró: «No estás sola, Isa. Nunca lo estarás». Y en esa promesa simple, más poderosa que cualquier juramento, empezó a gestarse el principio de su recuperación superadora. Afuera, la noche seguía su curso indiferente a las tragedias humanas. La luna, pálida y desinteresada, parecía burlarse del dolor que se cosía tras las ventanas. Mientras tanto, en la mente de Isabela, las últimas imágenes de la fiesta se mezclaban con recuerdos felices, formando un cóctel amargo imposible de digerir. Cada carcajada, cada plan, cada promesa rota bailaba como un eco cruel. ¿Cómo se reconstruye una mujer después de ver su sueño hecho polvo? ¿Se puede verdaderamente volver a confiar después de una traición tan desgarradora? En la penumbra, Isabela encontró refugio en sus lágrimas silenciosas. Cada sollozo era una despedida, cada lágrima una liberación. Y aunque en ese momento ella no podía verlo, ese dolor sería la semilla de algo emocionante que estaba por venir. Un nuevo capítulo que no se escribiría con la tinta del rencor, sino con la fuerza de quien elige levantarse cuando todo parece perdido. Porque a veces, el acto más superador no es olvidar, sino aprender a caminar con cicatrices visibles, llevándolas como medallas de guerra. La madrugada llegó sin piedad, pero también sin respuestas. Santiago, sentado en el borde de la cama, no la dejó sola ni un instante. Su corazón, endurecido por la rabia, ya había comenzado a trazar un plan. Porque a diferencia de Isabela, él no estaba dispuesto a perdonar ni a olvidar. Esto no va a quedar así, pensaba mientras observaba cómo su hermana se retorcía en sueños atormentados. Manuel había cometido un error imperdonable. No solo había roto a una mujer que lo amaba, había despertado a un león que no descansaría hasta verlo pagar. La primera luz del amanecer filtró tímidamente entre las cortinas. Isabela, con los ojos hinchados, abrió lentamente los párpados. Santiago le ofreció una taza de té caliente, sin decir nada. A veces, el amor verdadero no necesita palabras. Ella la sostuvo entre sus manos temblorosas. Por primera vez en horas, soltó un suspiro profundo. No era un suspiro de resignación, sino de inicio. Sin saberlo aún, había dado su primer paso en un camino largo, superador y emocionante, donde la traición sería el catalizador de su renacimiento. La noche parecía infinita mientras Isabela yacía sobre la cama, aún con el vestido manchado de lágrimas y vergüenza. Cada rincón de su cuerpo dolía como si hubiera sido atropellada por la realidad misma. El teléfono celular descansaba a su lado, frío e indiferente, igual que Manuel. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una excusa. Solo ese vacío ensordecedor que se apoderaba de su habitación. El silencio, a veces, puede ser el golpe más duro. ¿Cómo era posible que un amor que creía invencible se hubiera evaporado en un sobrebarato? La traición se sentía como una garra apretándole el alma, desgarrando cada recuerdo feliz. Santiago abrió la puerta lentamente, como si temiera romper algo ya demasiado roto. Al verla, su corazón se partió en 1000 pedazos. Allí estaba su hermana, esa mujer vibrante y alegre, reducida a un susurro de lo que había sido. Se acercó sin hacer ruido, sentándose en el borde de la cama, acariciándole el cabello con manos torpes pero llenas de ternura. «Estoy aquí, Isa. No tienes que cargar esto sola», susurró, su voz quebrada por la impotencia. Ella no respondió, apenas parpadeó, atrapada en una marea de dolor emocionante. Santiago entendió que a veces el silencio compartido es más valioso que 1000 discursos. El amanecer llegó tímidamente, pero no trajo consigo consuelo. Isabela, con los ojos hinchados y la piel fría, seguía reviviendo la noche anterior en su mente, como una película de terror sin fin. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de los invitados, escuchaba los cuchicheos, sentía la burla silenciosa. El sentimiento de humillación era tan profundo que parecía físico, como si le hubieran arrancado la piel. Santiago, viendo su estado, tomó una decisión.
No permitiría que esa traición definiera el resto de su vida. Porque si algo sabía bien era que las cicatrices, aunque dolorosas, podían ser superadoras cuando se llevaban con dignidad. Con movimientos suaves, Santiago le tendió una taza de café caliente. Isabela la sostuvo entre sus manos frías, y por un instante, la calidez pareció devolverle un pequeño atisbo de humanidad. No tienes que hablar ahora. Solo respira, Isa, le dijo él, con esa paciencia de quien entiende que sanar no es una carrera. Ella asintió levemente, sin fuerzas para más. A veces, en las historias más emocionantes de la vida real, el primer acto de valentía no es gritar venganza, sino simplemente seguir respirando. ¿No es acaso una muestra de coraje elegir levantarse cuando todo dentro de ti clama rendirse? Durante horas, permanecieron en esa habitación, juntos en un silencio que hablaba más que cualquier conversación. Santiago no presionaba, no preguntaba, simplemente estaba allí, como esos árboles viejos que soportan todas las tormentas sin romperse. Finalmente, cuando el sol ya bañaba la habitación con su luz dorada, Isabela habló. Su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de una tristeza profunda. ¿Qué hice mal, Santi? ¿Por qué no fui suficiente?, preguntó, y en esas pocas palabras condensó el veneno que la traición había inoculado en su alma. Santiago sintió que algo dentro de él estallaba. ¿Cómo explicarle que no era culpa suya? Que a veces las personas traicionan no porque les falte algo a quienes aman, sino porque les sobra cobardía dentro. Se inclinó hacia ella, tomándole la mano con firmeza, y le respondió con una certeza feroz. No se trata de ti, Isa. Se trata de su cobardía. Y te prometo algo, lo vas a superar, y lo vas a hacer arrepentirse de cada mentira. La promesa quedó flotando en el aire como un juramento sagrado, vibrante, emocionante, más fuerte que cualquier maldición. Isabela cerró los ojos y dejó escapar una lágrima silenciosa. Por primera vez desde el desastre, sintió que no estaba sola, que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino fuera de esa oscuridad. No sabía cómo, ni cuándo, pero la semilla estaba plantada. Santiago no era solo su hermano. En ese instante, se convirtió en su ancla, en su bastón, en el recordatorio de que su historia no había terminado aún. Los días siguientes fueron un limbo de dolor y pequeñas victorias. Levantarse de la cama, ducharse, mirar por la ventana. Cada acto mínimo era una conquista. Santiago la acompañaba en cada paso, empujándola con cariño pero sin prisa. Sabía que las heridas emocionales no se cierran a golpe de frases motivacionales. Requieren tiempo, espacio y mucho amor. Isabela, aunque quebrada, seguía ahí. Y eso, en sí mismo, ya era un acto superador digno de una guerrera. Una tarde, mientras compartían un té en el patio trasero, Santiago lanzó una pregunta inesperada. ¿Qué es lo que más te duele, Isa? ¿Que se haya ido o la forma en que lo hizo? Ella no respondió de inmediato. Miró al cielo, dejando que el viento jugara con su cabello, y finalmente dijo, ambas cosas, pero más aún, haber creído que éramos invencibles. Santiago asintió, entendiendo, porque a veces, el dolor no proviene solo de la pérdida, sino de ver cómo nuestras certezas más emocionantes se desmoronan en un abrir y cerrar de ojos. El atardecer tiñó el cielo de tonos naranjas y púrpuras mientras Isabela se abrazaba a sí misma, buscando algo de calor. Santiago, sin querer forzarla, le propuso una idea. Cuando estés lista, Isa, vamos a hacer algo más que llorar. Vamos a hacer historia. Y en su sonrisa desafiante, ella vislumbró un futuro donde no sería la víctima de su cuento, sino la heroína. Tal vez aún no entendía el cómo, ni el cuándo, pero en su corazón herido, una chispa había vuelto a encenderse, la chispa de quien se niega a dejarse definir por una traición. La noche cayó, y con ella un nuevo tipo de silencio, uno menos pesado, menos desesperado. Isabela se recostó en su cama, ya sin el vestido, vestida con ropa cómoda y el alma un poquito menos rota. Santiago, desde el umbral de la puerta, la miró con orgullo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que su hermana era más fuerte de lo que creía. Y mientras la oscuridad cubría la ciudad, Isabela cerró los ojos y por primera vez desde la traición, soñó. No con Manuel, no con su antigua vida. Soñó con la mujer superadora que estaba destinada a ser. El sol apenas se filtraba a través de las cortinas cuando Isabela abrió los ojos, sintiendo que el peso del mundo todavía reposaba sobre su pecho. El dolor no había desaparecido,
Seguía allí, como una sombra persistente. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a agitarse. Una necesidad de entender, de buscar respuestas, de no quedarse atrapada en el papel de víctima. Se levantó de la cama con movimientos torpes, y como quien sigue el rastro de un recuerdo olvidado, se dirigió hacia su escritorio. Allí, entre papeles y fotografías, encontró el primer indicio de que la traición de Manuel no había sido un accidente, sino una historia que llevaba escribiéndose mucho antes de aquella fatídica noche. Santiago, que entró minutos después con 2 tazas de café, la encontró revisando correos y mensajes antiguos, con el ceño fruncido y el alma herida. ¿Buscas algo en especial?, preguntó, sabiendo la respuesta antes de escucharla. Isabela levantó la mirada, determinada. Quiero saber cuándo empezó todo esto, Santi. Necesito entender cuándo se rompió lo que creía eterno. Él asintió en silencio, entendiendo que a veces el acto más superador no es seguir adelante ciegamente, sino enfrentarse a la verdad, por dolorosa que sea, porque no hay traición sin señales, solo ojos que, por amor, decidieron no verlas. Durante horas repasaron fotos, conversaciones, planes. Y cuanto más buscaban, más evidente se hacía la verdad. Las grietas no eran nuevas. Estaban allí, escondidas en miradas esquivas, en excusas mal formuladas, en abrazos que, ahora, parecían vacíos. El pasado, ese escenario donde creyeron haber sido felices, revelaba ahora sus trampas. Isabela se cubrió el rostro con las manos, avergonzada no solo de Manuel, sino de sí misma. ¿Cómo no lo vi, Santi? ¿Cómo fui tan ciega?, sollozó. Y Santiago, apretándole los hombros con fuerza, respondió: no eras ciega, Isa. Solo amabas demasiado. ¿Quién no ha preferido creer en un cuento bonito antes que aceptar una verdad dolorosa? Entre los archivos del computador, encontraron una conversación que terminó de romper lo poco que quedaba entero. Era un chat entre Manuel y alguien más. Palabras cariñosas, promesas, citas escondidas. Al principio, pensaron que se trataba de una desconocida, pero al leer el nombre del remitente, Isabela sintió como el mundo se le derrumbaba nuevamente. Lucía, su amiga, su confidente, su cómplice en tantos momentos emocionantes. La traición dolía más cuando venía con rostro conocido. A veces, no son los extraños quienes nos hieren de muerte, sino quienes juraron protegernos. Isabela cerró los ojos, recordando cada consejo, cada tarde compartida con Lucía. ¿Cuántas veces había confiado en ella? Había abierto su corazón sin sospechar que, al otro lado, le tejían una telaraña de mentiras. Santiago golpeó la mesa con rabia contenida. No solo te traicionó Manuel, ella también te apuñaló por la espalda. Isabela sintió que se ahogaba en un mar de emociones. La furia, la tristeza, la decepción se enredaban como serpientes en su interior. Santiago, con su instinto protector a flor de piel, quería salir corriendo a enfrentar a Manuel y a Lucía, gritarles en la cara todo el dolor que habían causado. Pero Isabela, con una calma nacida del sufrimiento, lo detuvo. No, Santi, no aún. Vamos a hacer esto bien. Su voz, aunque temblorosa, llevaba una determinación nueva. No se trataba de venganza vacía. Se trataba de recuperar su dignidad, de escribir su propia historia, de ser superadora frente a quienes querían verla destruida. Porque las mejores victorias no son las que se gritan, sino las que se saborean en silencio. Durante los días siguientes, mientras fingía ante el mundo que estaba bien, Isabela fue construyendo su fortaleza interna. Observaba, escuchaba, analizaba. Cada sonrisa falsa de Manuel en las redes sociales, cada comentario hipócrita de Lucía eran ladrillos en el muro que la separaba de su antiguo yo. No sería una víctima, no sería una mártir. Sería una mujer que, tras ser destrozada, se levantaría más fuerte, más inteligente, más emocionante que nunca. Esa transformación no sería fácil, pero tampoco imposible. Cada herida sería una medalla, cada lágrima un paso hacia su nueva vida. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Santiago le preguntó: ¿qué piensas hacer cuando tengas todo listo? Isabela, mirando el horizonte, respondió sin dudar: devolverle su propia traición, pero a mi manera. Y en esa respuesta había una sabiduría feroz, una serenidad que solo quien ha sobrevivido al dolor conoce. No sería una reacción impulsiva, no sería una escena vulgar. Sería un acto calculado, elegante, devastador. El tipo de acto que no se olvida,
que marca para siempre. Porque a veces, el mejor castigo no es gritar, sino hacer que el culpable se hunda en su propia vergüenza. Esa noche, mientras anotaba ideas en un cuaderno, Isabela sintió por primera vez en días un atisbo de esperanza. Ya no lloraba desconsoladamente. Ahora sus lágrimas eran pocas, controladas, necesarias. Cada página escrita era un ladrillo en la construcción de su nueva historia. Una historia emocionante, llena de obstáculos, sí, pero también de victorias. Una historia donde ella sería la protagonista, no la víctima secundaria. Y mientras escribía, repetía para sí misma como un mantra: no habrá lágrimas, habrá justicia. La luna iluminaba el cuarto cuando Santiago se acercó para desearle buenas noches. La miró, orgulloso, viendo en ella a la guerrera que siempre había sospechado que era. «Te vas a levantar, Isa», le dijo, «y cuando lo hagas, no habrá quien pueda detenerte». Ella sonrió, cansada pero esperanzada, y guardó el cuaderno en el cajón. Mañana sería otro día, un día más cerca de la venganza elegante que preparaba, un día más lejos de la mujer que lloraba en la almohada. Porque así son los verdaderos renacimientos, lentos, dolorosos, pero irremediablemente superadores. La mañana siguiente llegó sin piedad, como un recordatorio brutal de que la vida seguía su curso, aunque el alma de Isabela siguiera atrapada en la noche de su desgracia. Mientras desayunaba en silencio, Santiago colocó frente a ella una carpeta manila. «Tienes que ver esto», Isa dijo en voz baja. Con manos temblorosas, Isabela abrió la carpeta y encontró copias de mensajes, fotos y registros de llamadas que confirmaban sus peores sospechas. Manuel y Lucía no solo la habían traicionado emocionalmente, sino también moralmente. Habían jugado con ella, riéndose a sus espaldas mientras ella los consideraba familia. El impacto fue devastador. Se sintió como una estatua que, tras años de soportar tormentas, finalmente se resquebraja. Isabela cerró los ojos y dejó que la oleada de emociones la atravesara. Ira, tristeza, asco, una mezcla venenosa que le revolvía el estómago. Pero al abrir los ojos, ya no había lágrimas. Solo una calma tensa, peligrosa. «Esto no puede quedar así», susurró, más para sí misma que para Santiago. Era un momento emocionante, la transición de la víctima a la mujer que planeaba su renacimiento superador. Santiago, viendo ese brillo nuevo en sus ojos, sonrió con orgullo contenido. Sabía que su hermana estaba a punto de demostrar una fuerza que ni ella misma conocía. La tarde los encontró caminando por la ciudad, hablando de todo y de nada, como si buscara normalidad en medio del caos. Pero en cada silencio, en cada mirada compartida, se tejía un pacto invisible. No habría piedad para quienes destrozaron su mundo. Santiago, pragmático como siempre, comenzó a hablarle de estrategias, de pasos calculados. «No basta con reaccionar, Isa. Tienes que pensar como ellos, pero actuar mejor». Esa era la diferencia entre una venganza impulsiva y una justicia elegante. Y en su interior, Isabela decidió que sería esa mujer, emocionante en su resiliencia, superadora en su dignidad. A veces, la vida te golpea tan fuerte que te obliga a reinventarte. Isabela entendía que su dolor no desaparecería mágicamente, pero podía transformarlo en un arma poderosa. Cada mentira descubierta, cada promesa rota, era ahora un ladrillo más en su fortaleza. De regreso a casa, al pasar frente a una tienda de vestidos, Isabela se detuvo. Allí, en el escaparate, un vestido rojo intenso capturó su atención. No era un rojo de amor, sino de guerra, de pasión contenida, de fuego que renace de las cenizas. «Ese será mi vestido», pensó, y sonrió por primera vez en días. Esa noche, Isabela revisó las redes sociales de Lucía. Cada foto, cada publicación, era una burla descarada. Lucía sonriendo en cenas, Lucía abrazando a Manuel en eventos privados, Lucía viviendo una vida que, hasta hace poco, era de ella. Pero esta vez, en lugar de lágrimas, Isabela sintió algo distinto: desprecio. Entendió que su valor no dependía de la lealtad de los demás, sino de la suya propia. Con cada imagen que veía, más clara tenía su meta. No bastaba con demostrar la traición, tenía que hacerlo de manera que jamás pudieran olvidarlo. Que cada vez que vieran una ovación, recordaran el día que Isabela los desnudó ante el mundo. Que cada vez que intentaran alzar la cabeza, la vergüenza los aplastara de nuevo. Era un plan ambicioso, sí, pero no imposible. Y sobre todo, era un plan superador.
porque su objetivo no era destruirse junto a ellos, sino renacer mientras ellos caían. Santiago, fiel compañero de guerra, la ayudaba a pulir cada detalle. No puedes permitir que te vean débil. Isa le decía, tienes que ser el huracán que nadie vio venir. Y ella lo entendía. No habría gritos ni escándalos baratos. Habría inteligencia, frialdad, elegancia. Sería la venganza que se saborea en copa de cristal, no la que se lanza en platos rotos. Mientras planeaban, el vínculo entre los dos se fortalecía aún más, convirtiéndose en esa red invisible que sostiene a los que caen y los impulsa a levantarse. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por el mercado, Santiago la tomó de los hombros y la obligó a mirarlo a los ojos. Isa, escucha bien, tú eres más fuerte de lo que crees. Esta traición no es tu final, es solo el prólogo de la mejor parte de tu historia. Ella tragó saliva, conmovida. En el fondo, siempre había sabido que su hermano era su ángel guardián, pero en ese momento, lo sintió como un general alentando a su mejor soldado antes de la batalla. Y en su corazón, la idea de ser superadora ya no era un deseo, era un destino. La noche cayó sobre la ciudad, cubriendo sus calles de sombras y sus corazones de promesas silenciosas. Desde la ventana de su cuarto, Isabela observaba las luces lejanas, preguntándose cómo sería su vida dentro de un año. ¿Seguiría recordando cada detalle de esta traición, o ya habría dejado atrás todo el dolor? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que, pase lo que pase, no volvería a ser la mujer ingenua que esperó con un vestido blanco a quien no merecía su amor. Eso lo juró con cada fibra de su ser. Y así, mientras escribía en su diario nuevas estrategias para el día de la verdad, Isabela dejó de lado las lágrimas y abrazó su propósito. Porque la mujer que renace de su dolor no necesita aplausos ni testigos. Su mayor victoria es su propia transformación. El rostro de la traición ya estaba grabado en su memoria, pero pronto sería el rostro de la victoria lo que definiría su nueva vida. Y aunque aún faltaba camino por recorrer, una cosa era segura: Isabela Ortega no sería recordada como una víctima, sino como un huracán que nadie vio venir. Los días comenzaron a pasar, y aunque al principio cada amanecer era una tortura, Isabela entendió que tenía dos opciones: quedarse llorando sobre las ruinas o levantarse para construir algo nuevo. No sería fácil, claro. Cada rincón de la casa le recordaba a Manuel, cada objeto, cada aroma, pero la semilla de su renacimiento ya había sido plantada, y ahora exigía florecer. El primer paso fue simbólico pero poderoso. Guardó el vestido blanco en una caja, sellándola con cinta y una nota que decía finalizado. Con ese pequeño gesto, empezó a cerrar el capítulo de su vida donde la traición había sido protagonista. La historia emocionante que vendría después, la escribiría ella misma. Santiago, como buen cómplice en esta guerra silenciosa, la animó a hacer cambios visibles. Renovarse por fuera ayuda a reconstruirse por dentro, le dijo una tarde mientras caminaban juntos por el centro comercial. Así fue como, casi sin pensarlo demasiado, Isabela entró a un salón de belleza. El espejo le devolvía la imagen de una mujer triste, derrotada. Pero a medida que las tijeras cortaban su cabello, también cortaban amarras invisibles. El sonido de las tijeras era casi terapéutico, como si con cada mechón que caía al suelo, cayera también una parte del dolor. Salió de la peluquería distinta, renovada. El cabello más corto, un tono más vibrante, una mirada que ya no suplicaba explicaciones. Y aunque el espejo reflejaba todavía rastros de sufrimiento, también comenzaba a mostrar destellos de fortaleza. Santiago, viéndola, lanzó un silbido divertido. Mira nada más, ahora sí que van a lamentar haberte perdido, bromeó. Isabela sonrió tímidamente. No era vanidad lo que sentía, sino un pequeño y emocionante recordatorio de que seguía viva. Que, a pesar de todo, aún podía elegir quién quería ser. La siguiente transformación fue aún más profunda. Volvió a inscribirse en el gimnasio, ese que había abandonado meses antes, cuando su mundo giraba solo alrededor de Manuel. El primer día fue un suplicio. Cada músculo le dolía, cada gota de sudor parecía un castigo. Pero también era una declaración. Estaba aquí, estaba luchando. Cada zancada en la cinta, cada peso levantado, era un grito silencioso que decía: no me rendiré. A veces, el acto más superador es obligarse a seguir, incluso cuando la tristeza pesa más que el propio cuerpo. En las noches, cuando el silencio de la casa amenazaba con devorarla, Isabela escribía en su diario:
No cartas para Manuel, no súplicas, no reproches. Escribía sueños nuevos, proyectos, listas de lugares que quería visitar sola. Cada palabra escrita era una piedra más en el puente hacia su nueva vida. La escritura se volvió su refugio, su terapia privada, el espacio donde reconstruía los pedazos de su alma rota. Y en medio de esas páginas llenas de esperanza, entendió que la traición, aunque dolorosa, también había sido su liberación. Las redes sociales, ese escaparate cruel donde todos fingen vidas perfectas, seguían siendo un recordatorio constante de su antigua vida. Pero esta vez, Isabela decidió no mirar más. Borró las fotos, silenció los nombres que le dolían. No era una negación, era un acto de supervivencia. La herida necesitaba aire limpio para sanar. Cada clic para bloquear era un acto emocionante de amor propio, un pequeño gesto de resistencia frente al dolor que otros habían querido imponerle. Santiago, orgulloso del progreso de su hermana, decidió darle una sorpresa. Un día, sin avisar, la llevó a una tienda de ropa. Elige lo que quieras, dijo, pero elige para la mujer que eres ahora, no para la que eras con él. Isabela se rió con ternura, sintiendo esa complicidad superadora que solo los hermanos saben construir. Eligió prendas que nunca se habría atrevido a usar antes, colores vivos, cortes audaces. Al mirarse en el espejo del probador, vio a una mujer que, aunque herida, caminaba con la cabeza en alto. Los domingos, cuando el alma suele pesarnos más, Santiago organizaba pequeñas escapadas. Iban a parques, museos, ferias callejeras. No necesitaban gastar grandes sumas ni viajar a lugares exóticos. Solo necesitaban sentirse vivos, recordar que la vida seguía ofreciéndoles momentos mágicos. A veces, mientras reían a carcajadas por alguna tontería, Isabela se preguntaba si alguna vez podría agradecer, en silencio, todo lo que la traición le había enseñado. A amarse, a valorarse, a no conformarse nunca más. Con el pasar de las semanas, Isabela descubrió que la verdadera reconstrucción no ocurre de golpe, sino en pequeños gestos diarios. Cocinarse su plato favorito, comprar flores para su casa, leer un libro emocionante antes de dormir. No había grandes epopeyas, ni transformaciones dramáticas. Solo la vida, lenta y testaruda, reclamando su lugar. Y cada día que lograba sonreír sin esfuerzo era una pequeña victoria sobre el dolor. Porque ser superador no es borrar las cicatrices, es aprender a vivir con ellas sin perder la dulzura de la vida. Una noche, sentados bajo las estrellas, Santiago le preguntó, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto, Isa? Ella, acurrucada en una manta, negó con la cabeza, que ahora no dependes de nadie para ser feliz. Isabela lo miró largamente, dejando que esas palabras se hundieran en su corazón. Tenía razón, aunque el precio había sido alto, la recompensa era incalculable. Y mientras se recostaba para mirar las constelaciones, entendió que su viaje emocionante apenas comenzaba, que la vida, con todas sus heridas, todavía tenía mucho que ofrecerle. Al volver a casa esa noche, Isabela se detuvo frente al espejo del vestíbulo. Se miró con detenimiento, buscando rastros de la mujer que había sido. No encontró a la novia ilusionada, ni a la esposa fiel. Encontró a una guerrera, una mujer que, habiendo tocado fondo, había decidido escalar hacia su propia cima. Sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero auténtica. La primera sonrisa de la mujer que estaba reconstruyéndose, no para otro, sino para sí misma. Con cada amanecer, Isabela sentía que la herida ya no sangraba igual. El dolor persistía, claro, como un eco lejano, pero ahora era diferente. Se había convertido en combustible. Una tarde, mientras compartían un café, Santiago le lanzó una mirada cargada de significado y preguntó, ¿estás lista para planear algo que nunca puedan olvidar? Isabela, sin pensarlo dos veces, asintió. No se trataba de venganza vulgar ni de escándalos baratos. Se trataba de algo mucho más superador, justicia emocional. Era el momento de escribir la página más emocionante de su historia. La primera regla de su plan era sencilla, mantener la calma. Nada de arrebatos, nada de reacciones impulsivas. La traición debía ser castigada de manera inteligente, casi quirúrgica. Así que comenzaron a recopilar todo el material necesario: fotos, mensajes, audios, registros. Cada prueba era como un ladrillo en la construcción del muro que caería sobre Manuel y Lucía. Isabela, con su temple renovado,
trabajaba meticulosamente. No había espacio para errores. Si iban a exponer la verdad, debía ser de forma tan contundente que ni el mejor abogado del mundo pudiera defenderlos. Santiago, siempre práctico, se encargó de crear un cronograma detallado. Tienes que estar un paso adelante de ellos en todo momento, le decía con tono serio. A Isabela le fascinaba ver cómo su hermano, que nunca había sido fanático de las conspiraciones, ahora estaba tan entregado al plan como ella. Era emocionante compartir ese secreto, esa complicidad que los unía en un propósito justo. No eran movidos por el odio, sino por el deseo de reivindicación. Querían demostrar que la dignidad no se negocia y que la traición siempre cobra su precio. En las noches, bajo la luz tenue de la lámpara, estudiaban las redes sociales de Manuel y Lucía. Analizaban sus movimientos, sus eventos públicos, sus círculos de amigos. Tenían que encontrar el momento perfecto para actuar, el golpe que los derribaría en su momento de mayor orgullo. Porque la caída es más dolorosa cuando vienes desde la cima. Y entre todas las oportunidades, una brillaba con fuerza: la ceremonia empresarial donde Manuel sería homenajeado como ejemplo de integridad y liderazgo. El sarcasmo de la situación era casi poético. Isabela sintió una mezcla de risa amarga y adrenalina al enterarse de aquel evento. ¿Integridad? Él exclamó, riendo con esa ironía que solo quienes han sido traicionados pueden comprender. Pero, rápidamente, transformó esa emoción en estrategia. Será allí, decretó, en el momento en que más confiado esté, en el instante en que crea haber ganado. Y Santiago, con una sonrisa de satisfacción, chocó su puño con el de ella. Era un plan emocionante, devastador, elegante y, sobre todo, inolvidable. El plan requería un último ingrediente: la preparación emocional de Isabela. Exponer a Manuel no sería fácil. Tendría que enfrentarlo cara a cara, sin titubear, sin derrumbarse. Así que Santiago la entrenaba todos los días. Ensayaban discursos, practicaban miradas firmes, respuestas rápidas. A veces, Santiago hacía de abogado del diablo, lanzándole frases hirientes para probar su resistencia. Y aunque al principio dolía, Isabela entendía que era necesario. ¿No es cierto que las batallas más importantes se ganan primero en el corazón? Una noche, mientras ensayaban, Santiago le preguntó: ¿qué sentirás cuando todo esto termine? Isabela, pensativa, respondió: libertad. No por verlo humillado, sino por verme a mí misma de pie, más fuerte que nunca. Esa respuesta, tan madura, tan emocionante, hizo que Santiago se enorgulleciera aún más. Porque la verdadera victoria no sería ver caer a Manuel. Sería ver a Isabela renacer, superadora, más viva que nunca. A medida que se acercaba el gran día, la tensión aumentaba. Isabela mantenía su rutina habitual para no levantar sospechas. Saludaba a los conocidos con cortesía, asistía a compromisos sociales, compartía sonrisas calculadas. Era como una actriz interpretando el papel de su vida. Nadie podía imaginar que detrás de esa calma aparente se estaba gestando la caída de dos traidores. Y cuanto más disimulaba, más fuerza reunía. Era como un volcán que se mantiene sereno, pero cuya lava ya está lista para arrasar con todo. El vestido rojo aguardaba en su armario, aún con la etiqueta puesta. Cada vez que pasaba frente a él, Isabela sentía un cosquilleo en el estómago. No era miedo, no era ansiedad, era anticipación pura. Ese vestido sería su armadura, su declaración de guerra silenciosa, la representación viva de la mujer que, tras ser traicionada, eligió no romperse. Porque hay derrotas que matan, y derrotas que despiertan. Y ella había elegido despertar, abrazar su dolor y convertirlo en algo emocionante, digno de ser contado. En los días previos al evento, Santiago y ella repasaron cada detalle del plan. ¿Quién grabaría los videos? ¿En qué momento interrumpiría la ceremonia? ¿Cómo se protegería legalmente para evitar represalias? Cada escenario, cada reacción posible, fue previsto. No habría margen de error. Cuando llegara el momento, Isabela sería una fuerza imparable. Y Manuel simplemente no lo vería venir. No importa cuán seguro te sientas, si tus cimientos están podridos, tarde o temprano todo se derrumba. La última noche antes del evento, Isabela se quedó sola frente al espejo, contemplando su reflejo. Ya no veía a la mujer rota que lloraba en su almohada. Veía a una guerrera. Una mujer que había atravesado el fuego y había salido del otro lado. No intacta, pero sí invencible. Respiró hondo, acarició el vestido rojo y sonrió.
Mañana, todo cambiaría. Mañana, escribiría la página más emocionante de su vida. Y esta vez, la pluma estaría en sus manos, no en las de quienes intentaron destruirla. Los días avanzaban como si el tiempo se hubiera vuelto cómplice de la gran caída que Isabela planeaba. Cada mañana, mientras desayunaba, revisaba en su teléfono las redes sociales de Manuel. Él, como si nada hubiera pasado, sonreía en fotos, abrazaba colegas, lucía su traje impecable como si realmente creyera ser un hombre de éxito. La desfachatez era insultante, pero para Isabela, era también emocionante observar cómo su enemigo se enredaba más en su propia telaraña de mentiras. Porque quien ríe sin haber limpiado sus culpas, termina llorando en público. En cada imagen, en cada publicación, Isabela notaba pequeños detalles que la hacían entender mejor a Manuel. Su sonrisa, antes magnética, ahora se veía forzada. Sus ojos, antes vivos, ahora parecían dos espejos rotos. No importaba cuántas fiestas organizara, ni cuántos homenajes recibiera, algo en su interior se estaba quebrando. Era la consecuencia inevitable de construir una vida sobre la traición. Y aunque los demás no lo vieran todavía, Isabela sí. Y esperaba, paciente, como quien sabe que la mejor venganza es ver caer al orgulloso por su propio peso. Santiago, fiel como un soldado de batalla, no dejaba que Isabela perdiera el enfoque. Recuerda, le decía mientras caminaban por el parque, no es tu odio lo que te mueve. Es tu amor propio. Ellos merecen la caída, tú mereces el vuelo. Cada palabra calaba hondo en ella. Y era cierto, el plan no era sobre destruir por destruir. Era un acto superador. Una forma de recordarse que jamás permitiría que la traición definiera su vida. Era una reconstrucción emocionante. Un renacimiento que, aunque lento, era imparable. Una tarde, mientras revisaba fotos de Lucía abrazada a Manuel en un evento, Isabela soltó una carcajada amarga. Mira eso, Santi. Se creen invencibles. Santiago, sin apartar la mirada del volante, respondió con calma. El que más alto se cree, más duro cae. Esa frase quedó resonando en la mente de Isabela. Era increíble cómo los dos, que alguna vez fueron tan importantes para ella, ahora parecían caricaturas de sí mismos. Sonrisas falsas, abrazos vacíos, miradas vacías. ¿Quién podía construir algo verdadero sobre una base de traición? Mientras los veía lucirse, Isabela pensaba en todas las veces que había dudado de sí misma. En cada ocasión que había llorado, pensando que había fallado como esposa o como amiga. Ahora entendía que no había fallado ella. Habían fallado ellos. Y esa comprensión era profundamente liberadora. Como un superador acto de justicia interna. ¿Te ha pasado que, después de un tiempo, ves con claridad que quien te traicionó solo mostró su verdadera esencia? ¿Cómo actuarías tú si tuvieras la oportunidad de desenmascarar a alguien que te humilló públicamente? La fecha de la premiación estaba cada vez más cerca. Manuel publicaba emocionado fotos de los preparativos, de sus trajes, de sus discursos ensayados. Lucía, como buena cómplice, lo acompañaba en todo, como si fueran una pareja legítima. Isabela ya no sentía ira al verlos. Sentía compasión, incluso, porque sabía que la felicidad construida sobre ruinas ajenas no tarda en desplomarse. Y esta vez, sería ella quien, con elegancia, les quitaría el escenario bajo los pies. Santiago se encargó de ultimar detalles técnicos, quien grabaría el momento, quien difundiría el material, cómo blindar a Isabela ante cualquier represalia legal. Cada movimiento estaba medido al milímetro, cada paso, calculado como en una partida de ajedrez donde la reina, no el peón, sería quien diera jaque mate. Mientras Manuel posaba sonriente para las cámaras, Isabela tejía en silencio su red de justicia. Porque en la vida real, los héroes no siempre llevan capa, a veces llevan vestidos rojos y miradas que no perdonan. Una noche antes del evento, Isabela soñó que caminaba sola por un pasillo de espejos. Cada espejo mostraba una versión diferente de sí misma. La niña inocente, la joven enamorada, la mujer traicionada. Y al final del pasillo, se encontró con la imagen que más la emocionó. Una mujer fuerte, serena, invencible. Despertó con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de gratitud. Sabía que no importaba el resultado de mañana, ya había ganado. Porque el simple hecho de seguir en pie era una victoria que Manuel y Lucía jamás podrían arrebatarle. La mañana del gran día, Santiago la recogió temprano. Llevaba el vestido rojo en una funda,
protegida como si fuera un tesoro. El ambiente en el coche era eléctrico, cargado de una tensión casi palpable. No hablaron mucho. No hacía falta. Sabían que el silencio compartido era su mejor compañía. Isabela, mirando por la ventana, repasaba mentalmente cada detalle del plan. La emoción palpitaba en su pecho, vibrante y poderosa. Era como estar al borde de un abismo, pero sabiendo que, esta vez, no caería, volaría. Al llegar al salón de eventos, Isabela respiró hondo antes de bajar del coche. El vestido rojo brillaba bajo el sol de la tarde como una promesa cumplida. Entró con paso firme, la cabeza en alto, el corazón palpitante. Algunos la reconocieron de inmediato, sorprendidos de verla tan radiante. Otros apenas la miraron, distraídos con sus propios asuntos. Pero ella no necesitaba testigos. Solo necesitaba un escenario, y ese escenario estaba a punto de ser suyo. Porque, a veces, la sonrisa más falsa es la que precede a la caída más estrepitosa. El salón de eventos brillaba con luces doradas y sonrisas falsas. Isabela, envuelta en su vestido rojo, caminaba despacio entre los invitados, consciente de cada mirada que se posaba sobre ella. Ya no era la mujer temerosa de semanas atrás. No más dudas, no más culpas. Ahora era una mujer emocionante en su seguridad, invencible en su silencio. Cada paso que daba era un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre se grita. A veces, se lleva en la espalda erguida y en los ojos serenos. ¿Quién iba a imaginar que la misma mujer que había sido abandonada frente a todos ahora sería quien dictaría las reglas del juego? Manuel, a lo lejos, reía entre colegas, su copa de champán levantada con arrogancia. Lucía, a su lado, lucía perfecta, como si toda la noche fuera un homenaje personal a su traición. Isabela los observaba sin rencor, pero con una determinación férrea. Sabía que en pocos minutos, el mundo entero conocería la verdad que ellos tanto se empeñaban en ocultar. Y no habría llanto, ni súplicas, ni negociaciones posibles. Solo la fría y devastadora revelación de lo que eran en realidad. Superador era poco para describir lo que sentía en ese momento. Santiago, siempre atento, le hizo una seña desde el otro extremo del salón. Todo estaba preparado. Los dispositivos de grabación en su sitio, los testigos discretamente advertidos, los documentos listos para ser proyectados. El ambiente comenzaba a cargarse de expectación. Era como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando el golpe final. Isabela sonrió con sutileza. No era una sonrisa para las cámaras. Era una sonrisa para ella misma, para la nueva mujer que había nacido de entre los escombros de la traición. Mientras se acercaba al centro del salón, Isabela repasaba en su mente cada etapa del camino recorrido. Las lágrimas, el dolor, la humillación, cada momento difícil había sido una piedra más en la construcción de esta versión superadora de sí misma. Y en el fondo, aunque le costara admitirlo, había algo emocionante en darse cuenta de su propia transformación. Llegó el momento. Un maestro de ceremonias pidió silencio mientras anunciaba la entrega del premio a Manuel. Las luces bajaron, la música cesó, y todas las miradas se concentraron en el escenario. Manuel subió con paso seguro, la falsa modestia pintada en el rostro. Agradeció con palabras cuidadosamente ensayadas. Hablaba de ética, de compromiso, de valores. Cada frase era una puñalada más al recuerdo de todo lo que había traicionado. Isabela apretó el pequeño control remoto escondido en su mano. Y entonces, empezó el verdadero espectáculo. En la pantalla gigante detrás de Manuel, comenzaron a aparecer imágenes, capturas de conversaciones comprometedoras, fotos de encuentros secretos, audios donde la verdad se desnudaba sin piedad. Al principio, los invitados pensaron que era parte de una broma, pero el silencio que se apoderó de la sala pronto dejó claro que no había humor allí, solo devastación. Manuel, confundido, giró la cabeza. Cuando vio lo que todos veían, su rostro perdió el color. Era como ver a un castillo de arena ser arrasado por una ola implacable. Lucía, atrapada también en las imágenes, intentó esconderse entre la multitud, pero ya era tarde. Los susurros crecieron como un murmullo de tormenta. Nadie sabía dónde mirar, nadie sabía cómo reaccionar. Algunos sacaban sus teléfonos discretamente, otros simplemente observaban con morbo. Y en el centro de todo, Isabela permanecía inmóvil, tan serena como una reina que observa desde su trono cómo se desmoronan los traidores que intentaron destruirla. Santiago, desde su posición estratégica,
le dio una leve señal de aprobación. Todo iba según lo planeado. Isabela respiró hondo, llenándose de la energía de ese momento único. No era venganza barata lo que sentía. Era algo mucho más profundo. Justicia. Una justicia emocionante, limpia, implacable. Y mientras Manuel tartamudeaba excusas que nadie creía, Isabela entendió que no había mayor superación que la que se construye sobre el dolor enfrentado de frente, sin atajos, sin victimismos. La gente comenzó a alejarse de Manuel como si temieran contagiarse de su vergüenza. Cada paso atrás era una sentencia silenciosa, cada mirada evasiva, un juicio. Lucía desapareció entre la multitud, dejándolo solo en su miseria. Y en ese instante, Isabela supo que había ganado. No porque lo humillara frente a todos, no porque la verdad saliera a la luz, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había elegido su dignidad por encima de todo. Ese era el verdadero acto superador. Con el vestido rojo ondeando suavemente a su alrededor, Isabela giró sobre sus talones y caminó hacia la salida. No necesitaba más. No necesitaba ver el final del escándalo. Ya había hecho lo que debía. Y mientras avanzaba, cada paso era una declaración silenciosa. Ya no era la mujer que rogaba amor, que mendigaba explicaciones. Era una mujer nueva, emocionante en su fuerza, imparable en su dignidad. Una mujer que había aprendido que, a veces, el verdadero poder no está en destruir, sino en elegir marcharse. El aire de la ciudad esa noche tenía algo especial, algo eléctrico, vibrante, como si supiera que estaba a punto de presenciar una historia emocionante que marcaría a todos los presentes. Isabela, desde el asiento trasero del coche, observaba las luces pasar como destellos de un mundo que seguía girando, ajeno al huracán que estaba a punto de desatarse. Santiago conducía en silencio, respetando la concentración de su hermana. No hacían falta palabras. Sabían que habían llegado al punto de no retorno. Lo que ocurriría esa noche no solo cerraría un ciclo, sino que abriría otro completamente nuevo, mucho más superador. Al llegar al salón de eventos, Isabela se detuvo un instante en la entrada. Observó el edificio imponente, las alfombras rojas, los rostros sonrientes que iban y venían sin sospechar nada. Respiró hondo. No era miedo lo que sentía, era adrenalina. Esa dulce y peligrosa sensación de estar a punto de cambiar su destino con un solo acto. ¿Lista?, preguntó Santiago, posando una mano firme sobre su hombro. Ella sonrió con serenidad y asintió. No era una sonrisa forzada, era la de quien ha sobrevivido al infierno y ha decidido no temerle nunca más a nada ni a nadie. Dentro del salón, todo era lujo y falsedad. Trajes caros, vestidos deslumbrantes, copas de cristal, conversaciones vacías. Isabela avanzó como una sombra roja entre la multitud, atrayendo miradas de admiración, de curiosidad y alguna que otra de envidia silenciosa. Manuel ya estaba en el centro, rodeado de aduladores que reían cada uno de sus chistes como si fueran geniales. Lucía, pegada a su brazo, actuaba su papel a la perfección, como si la traición fuera algo tan natural como respirar. Pero esa noche, la farsa llegaría a su fin. Las luces bajaron repentinamente, anunciando el inicio de la ceremonia. El presentador, con su voz engolada, comenzó a recitar los logros de Manuel, su ética intachable, su liderazgo inspirador, su compromiso inquebrantable. Cada palabra era un insulto a la verdad. Isabela, sentada entre el público, sintió la rabia hervir en su sangre, pero la contuvo. El momento aún no había llegado. Manuel subió al escenario con paso triunfal, luciendo ese aire arrogante que tanto conocía Isabela. Agradeció con una sonrisa falsa. Lanzó frases hechas sobre el esfuerzo y el honor. Pero mientras hablaba, el equipo de Santiago ya estaba en posición. Todo estaba sincronizado como una orquesta. Las pruebas gráficas listas para proyectarse, los videos preparados para revelarse. Era cuestión de segundos. Isabela acarició el control remoto oculto en su mano, como si tocara un arma cargada no de odio, sino de verdad. Y entonces, en el clímax de su discurso, cuando el público rompió en aplausos, Isabela pulsó el botón. La pantalla detrás de Manuel cambió de repente. Fotos comprometedoras, capturas de conversaciones indecentes, audios innegables llenaron el salón. El murmullo fue inmediato, creciendo en intensidad hasta convertirse en un rugido de incredulidad. Manuel se congeló en el escenario, tartamudeando sin saber qué decir. Lucía, pálida como el mármol,
Buscaba una salida desesperada. Nadie los ayudó. Nadie los defendió. Estaban solos ante su propia traición. La emoción que recorrió a Isabela fue indescriptible. No era felicidad barata. Era algo más profundo, más superador. Era la sensación de haber recuperado su nombre, su dignidad, su lugar en el mundo. No era la caída de Manuel lo que celebraba, era su propio renacimiento. Porque entendió, en ese instante, que la verdadera victoria no es ver al otro destruido, sino reconocerse a sí mismo como alguien que nunca dejó de luchar por su verdad. ¿Te imaginas vivir un momento así? ¿Qué crees que se siente enfrentar, con la cabeza en alto, a quienes intentaron destruirte? El presentador, incómodo, intentó calmar la situación, pero era inútil. El daño estaba hecho. Algunos invitados se levantaron y abandonaron el salón con expresiones de disgusto. Otros, más cínicos, grababan todo con sus teléfonos. Manuel intentaba apagar las imágenes, buscar una explicación racional, pero cada segundo que pasaba era una sentencia más pesada. Cada mirada de decepción era un martillo golpeando los restos de su reputación. Y en medio de ese caos, Isabela permanecía serena, majestuosa, como la tempestad después de la calma. Santiago se acercó discretamente, protegiéndola de cualquier confrontación innecesaria. «Ya está hecho», le susurró al oído, como un mantra. Ella asintió, sintiendo como un peso gigantesco se desprendía de sus hombros. No necesitaba más pruebas, ni más explicaciones. La verdad, cuando es tan evidente, no necesita defensores. Se impone sola, como la luz en una habitación oscura. Y esa noche, la verdad de Isabela iluminaba cada rincón del lugar, dejando sin sombras a quienes tanto habían intentado esconderse. Decidió salir antes de que terminara la ceremonia. No era necesario quedarse a presenciar la ruina completa. Ya había cumplido su misión. Caminó hacia la salida con paso firme, sin mirar atrás. Cada zancada era una victoria silenciosa, cada respiro una promesa cumplida. Santiago la siguió, orgulloso, como quien escolta a una reina. Y mientras cruzaban la puerta, Isabela sintió que algo en ella cambiaba para siempre. Porque la noche que había comenzado como otra pesadilla se había transformado en la noche que cambiaría todo, para siempre. Afuera, el aire era denso, casi palpable, como si la ciudad misma sintiera la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Isabela caminaba junto a Santiago en silencio, dejando atrás el salón y todo lo que representaba. Cada paso que daba era una separación más del dolor, de la traición, de las mentiras. Y aunque su corazón latía desbocado, había en su interior una paz emocionante, como si finalmente pudiera respirar sin el peso invisible de tantas decepciones. La noche era suya, la dignidad intacta, la verdad liberada. Y no había trofeo más superador que ese. Santiago le ofreció su chaqueta cuando sintió el aire fresco golpearla. Ella la aceptó con una sonrisa agradecida. No hablaban, pero no hacía falta. La comunicación entre ellos era de esas que solo los sobrevivientes de grandes batallas conocen. Miradas cargadas de significado, gestos simples que decían más que 1000 discursos. Habían ganado, pero no en el sentido vulgar de la palabra. No por aplastar al enemigo, sino por recuperar algo más valioso, la propia voz. Esa voz que, durante meses, la traición había intentado callar. Mientras esperaban el coche, Isabela volvió la vista atrás una última vez. El edificio, antes imponente, ahora parecía más pequeño, más irrelevante. No sintió lástima, no sintió odio, solo un desapego emocionante que le confirmó que había cruzado un umbral sin retorno. Ya no era parte de ese mundo falso. Había renacido en uno propio, construido con sudor, lágrimas y una fuerza superadora que pocos tendrían el valor de sostener. No es curioso cómo, después de tanto dolor, podemos mirar atrás sin querer regresar jamás. Durante el trayecto a casa, Santiago rompió el silencio. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, como quien ofrece un salvavidas en una conversación cargada de profundidad. Isabela lo pensó unos segundos, observando las luces borrosas de la ciudad a través de la ventana. No, respondió finalmente. Me habría arrepentido de quedarme callada, de seguir fingiendo que todo estaba bien. Hoy, mi voz fue más fuerte que su traición. Y esa confesión, sencilla y contundente, selló algo en su interior. Era una mujer nueva, y esa noche lo había demostrado frente al mundo entero. De regreso en su apartamento, Isabela se despojó del vestido rojo con cuidado, como quien guarda un símbolo sagrado.
No era solo un trozo de tela, era la armadura con la que había enfrentado su guerra personal. Mientras se recogía el cabello y se ponía una bata cómoda, sintió una ligereza desconocida en su cuerpo, como si cada célula celebrara su renacimiento. Sonrió ante el espejo, reconociéndose por primera vez en mucho tiempo. Ya no veía a una víctima, ni una traicionada. Veía a una guerrera que había recuperado su voz con dignidad y con verdad. Santiago preparó una taza de té y se la ofreció en silencio. Se sentaron juntos en el balcón, dejando que la noche les acariciara la piel. «¿Sabes?», dijo él, rompiendo la calma. «Siempre supe que tenías algo más grande dentro de ti. Algo que solo estaba esperando el momento de salir». Isabela rió suavemente, emocionada, tocada por esas palabras que llegaban justo donde más las necesitaba. «Creo que todos llevamos un poder así», respondió. «Solo que a veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de que ya éramos suficientes». La conversación fluyó como un río sereno. Hablaron de todo, de sus sueños, de sus miedos, de la forma absurda en que la vida, a veces, te empuja a ser quien realmente debes ser. Isabela entendió que la verdadera victoria no era haber expuesto a Manuel, era haberse elegido a sí misma, en un mundo que tantas veces le pidió que se conformara. ¿No te ha pasado que, después de tocar fondo, descubriste en ti una fuerza que nunca imaginaste tener? La vida, a su manera, tiene métodos crueles, pero también regalos inesperados. El reloj marcaba la medianoche cuando Santiago se despidió con un abrazo largo y cálido. «Descansa, Isa. Mañana empieza tu nueva vida». Ella asintió, sintiendo una punzada de emoción recorrerle el cuerpo. Se quedó en el balcón un rato más, mirando las estrellas. Pensó en su madre, en su padre, en los valores que le habían inculcado. Y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, también sabía que no caminaría más en silencio. Su voz, la voz de su verdad, sería su guía, su escudo, su luz. Antes de irse a dormir, Isabela tomó su diario y escribió una sola frase. «Hoy, elegí mi verdad sobre su mentira». Cerró el cuaderno con suavidad, sintiendo que cada palabra escrita sellaba una etapa. No más dolor innecesario, no más cadenas invisibles. Solo la voluntad feroz de vivir una vida que honrara quien era ella, y no quien otros esperaban que fuera. La libertad emocional era, sin duda, el regalo más emocionante que había recibido tras tanto sufrimiento. Apagó la luz, cerró los ojos y dejó que el sueño la abrazara. Esa noche no soñó con venganzas, ni con rostros que la atormentaran. Soñó con mares abiertos, con cielos despejados, con caminos amplios por recorrer. Soñó con una vida donde su voz fuera siempre escuchada, empezando por ella misma. Y mientras dormía, el mundo giraba, ajeno a su renacimiento. Pero ella sabía, en lo más profundo de su alma, que ya nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció diferente para Manuel. No era solo su reputación lo que había caído la noche anterior. Era toda su fachada, su máscara cuidadosamente construida, hecha trizas ante los ojos de todos. Los periódicos locales ya habían empezado a circular imágenes del escándalo, y las redes sociales hervían de comentarios. El fraude del año, el ejemplo de la hipocresía, el farsante desenmascarado. Cada título era una sentencia que se escribía con tinta imborrable. Y Manuel, aquel hombre que se creía invencible, se despertó atrapado en su propia mentira. Lucía no había vuelto a casa. Tras la humillación pública, desapareció como una sombra asustada. Manuel intentó llamarla, mandarle mensajes desesperados, pero todo fue en vano. Ella había sido cómplice de su traición y, como las ratas que huyen del barco que se hunde, abandonó el desastre en cuanto olió la derrota. A solas en su apartamento de lujo, Manuel sintió por primera vez en años lo que era el verdadero vacío. No el de perder un contrato, no el de una discusión pasajera. Era el vacío profundo, ese que te golpea en el pecho y te recuerda que no eres nadie sin respeto. Frente al espejo, el rostro que le devolvía la mirada era irreconocible. La sonrisa confiada había desaparecido, sustituida por una mueca amarga. Las ojeras marcaban las noches sin dormir que sabía que vendrían. Y mientras se aflojaba la corbata, pensó en Isabela, en todo lo que ella había significado, en todo lo que él había despreciado. Se preguntó si alguna vez, en su insensibilidad, había comprendido realmente el daño que causaba. Pero ya era tarde para redenciones. La caída había comenzado, y no había red que pudiera salvarlo ahora.
Los mensajes de antiguos amigos no tardaron en llegar. Algunos, hipócritas, ofrecían su apoyo incondicional. Otros, más sinceros en su cobardía, simplemente desaparecían. Las puertas que antes se abrían de par en par ahora se cerraban en su rostro. Las invitaciones se esfumaban, los contratos pendientes quedaban en suspenso. Manuel experimentaba, en carne propia, el precio de la traición, porque la sociedad olvida rápido los logros, pero nunca las deslealtades descubiertas públicamente. Mientras tanto, Isabela desayunaba tranquila en su balcón, disfrutando del aroma a café recién hecho y del canto lejano de los pájaros. No había rastro de rencor en su rostro, solo serenidad. Sabía que Manuel estaba recibiendo exactamente lo que había sembrado, pero no se regodeaba en su ruina. Su venganza no era verlo destruido. Su venganza superadora era estar en paz consigo misma, poder sonreír sin peso en el corazón. ¿No es cierto que, a veces, el mayor castigo para quien nos traiciona es vernos felices sin ellos? Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias para Manuel. Fue citado por su empresa para dar explicaciones. El comité de ética, antes su principal respaldo, ahora exigía respuestas. Cada excusa que intentaba presentar caía por su propio peso. No había defensa posible ante las pruebas públicas. Cada nueva reunión era una estocada más. Cada mirada juzgadora era una humillación adicional. Y en cada minuto que pasaba, Manuel sentía que el suelo se abría un poco más bajo sus pies. Lucía, por su parte, fue víctima de su propio juego. Las amistades que había cultivado con cuidado la rechazaban, temiendo ser salpicados por el escándalo. Los proyectos en los que soñaba participar le cerraron las puertas. En un mundo donde la imagen lo es todo, la traición pública es una mancha que no se borra fácilmente. Ella también había caído, y esta vez, no había manera de esconderse detrás de excusas ni sonrisas falsas. El precio de la deslealtad siempre es más alto de lo que imaginamos. En algún rincón de su mente, Manuel intentó culpar a Isabela. Ella arruinó mi vida, pensaba en la soledad de su apartamento, sin darse cuenta de que había sido él mismo quien cavó su propia tumba. Era más fácil buscar un culpable externo que enfrentarse a sus propias decisiones. Isabela, por su parte, florecía. No era un florecimiento ruidoso, lleno de ostentaciones. Era silencioso, digno, auténtico. Empezó a retomar proyectos que había abandonado por amor. Empezó a cuidar de sí misma como nunca antes. Cada pequeño logro, cada pequeño acto de amor propio, era un recordatorio emocionante de que había sobrevivido a lo que muchos no superan. Había atravesado la tormenta, y no solo había salido viva, había salido más fuerte, más hermosa, más completa. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en casa, encontró una vieja carta de Manuel, escrita en los primeros años de su relación. Una carta llena de promesas que el tiempo había convertido en polvo. Sonrió con ternura, no con tristeza. Era parte de su historia, sí, pero ya no definía su presente ni su futuro. Dobló la carta y la arrojó al fuego de la chimenea. No como un acto de rabia, sino como un rito de liberación. Porque a veces, para renacer, hay que permitir que el pasado se consuma en su propia ceniza. Y así, mientras Manuel enfrentaba el lento derrumbe de todo lo que había construido sobre mentiras, Isabela ascendía a un nuevo capítulo de su vida. No sin cicatrices, no sin dolor, pero con la frente en alto y el corazón lleno de lecciones aprendidas. Porque al final, el superador acto de su vida no fue desenmascararlo a él. Fue encontrarse a sí misma, más emocionante, más luminosa, más invencible que nunca. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, acariciando el rostro de Isabela con una suavidad casi maternal. Se despertó lentamente, sin prisa, saboreando la sensación de no tener que correr detrás de nada ni de nadie. Por primera vez en mucho tiempo, no había culpa, ni angustia, ni esa sensación opresiva de estar viviendo una vida prestada. Se incorporó en la cama, estirando los brazos hacia el cielo como quien agradece simplemente por existir. Hoy no era solo un nuevo día, era el primer día de su nueva vida, una vida construida con dolor. Sí, pero también con una determinación superadora. Se puso de pie, caminó descalza hasta la ventana y abrió las cortinas de par en par. La luz inundó la habitación, llevándose consigo los últimos rastros de tristeza. El mundo seguía allí, intacto, hermoso, lleno de oportunidades esperando ser descubiertas. Y ella, Isabela, estaba lista para salir a conquistarlo.
no como la mujer rota que alguna vez fue, sino como una mujer emocionante en su fuerza, apasionada en su fe, renovada en sí misma. Porque la vida, había aprendido, no premia a quienes no caen, sino a quienes se atreven a levantarse una y otra vez. Después de un desayuno sencillo pero reconfortante, Isabela decidió que era el momento de retomar las riendas de su carrera. Durante años había postergado sus sueños profesionales, atrapada en una relación que exigía que se hiciera pequeña para que el otro brillara. Pero ahora, entendía que no necesitaba apagar su luz para amar, ni mendigar espacio para existir. Así que, sin pensarlo demasiado, desempolvó su portafolio, actualizó su currículum y empezó a hacer llamadas. Cada llamada, cada correo enviado, era una declaración de independencia, un acto emocionante de fe en su propio valor. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos contactos viejos se sorprendieron de saber de ella, pero todos, sin excepción, recordaban su talento y su dedicación. Isabela sonreía con cada conversación, sintiendo como su energía volvía a fluir con fuerza. No necesitaba explicaciones ni justificaciones. Su trabajo hablaba por ella, y eso la hacía sentir invencible, superadora, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida pusiera en su camino. Porque la verdadera venganza no era humillar a quien te traicionó, era demostrarte a ti misma que eras mucho más de lo que alguna vez quisieron hacerte creer. Esa tarde, Santiago pasó por su apartamento para verla. Al entrar, se quedó unos segundos en silencio, observándola. «Brillas, Isa», dijo finalmente, con una sonrisa cargada de emoción. Ella rió, encogiéndose de hombros con falsa modestia. «Es la luz natural», bromeó, pero en el fondo sabía que era mucho más. Era la luz de quien se ha reencontrado consigo mismo tras atravesar la noche más oscura. La luz de quien ha elegido, conscientemente, renacer. Decidieron salir a caminar por el parque, como en los viejos tiempos. Isabela disfrutaba de cosas simples: el aroma de las flores, el sonido de los niños riendo, el calor suave del sol en su piel. Era como si el mundo hubiera cambiado de color. O quizás era ella quien ahora veía todo de manera diferente. Cada pequeño detalle tenía un valor especial, y entendió que la felicidad no está en los grandes gestos, sino en la suma de miles de instantes diminutos que construyen algo inmenso: la paz interior. Santiago, observándola mientras recogía una hoja dorada que había caído de un árbol, pensó que su hermana era la representación viva del renacimiento. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo, caminando a su lado. «Que nunca perdiste tu esencia. Solo la cubriste con capas de dolor que ahora estás dejando atrás». Isabela lo miró, emocionada, y en ese instante supo que su viaje, aunque doloroso, había valido la pena, porque había vuelto a ella misma, sin máscaras, sin cadenas. Cuando regresó a casa, encontró un paquete en la puerta. No tenía remitente, pero reconoció inmediatamente el contenido: una vieja fotografía de ella y Manuel en tiempos felices, junto con una carta corta que decía: «Lo siento». No sintió ni rabia ni nostalgia, solo compasión. Compasión por quien no supo valorarla, por quien perdió la oportunidad de caminar a su lado en la vida. Rompió la carta con manos firmes y arrojó la foto a la basura. Su vida no tenía espacio para fantasmas ni para lamentos. Esa noche, Isabela decidió regalarse algo que había postergado durante mucho tiempo: un viaje. Buscó destinos, comparó precios y finalmente eligió un lugar que siempre había soñado visitar: Grecia. No iría acompañada. No necesitaba ser la mitad de nada. Era suficiente siendo ella misma, entera, emocionante en su libertad. Compró el billete sin dudar, sonriendo ante la confirmación que llegó a su correo. Era oficial. El mundo la esperaba, y esta vez llegaría a él con alas propias. Al cerrar el portátil, Isabela se sirvió una copa de vino y brindó consigo misma frente al espejo. «Por todo lo que fuiste, por todo lo que perdiste, y sobre todo, por todo lo que vas a hacer», murmuró, tocando levemente la copa contra su reflejo. Era un brindis privado, íntimo, pero cargado de significado. Porque las mejores celebraciones son aquellas que nacen del corazón, no de la necesidad de aplausos ajenos. Esa noche, bajo el manto silencioso de las estrellas, Isabela comprendió que el verdadero renacer no se celebra con ruido, sino con gratitud silenciosa. Y así, con el corazón ligero y los ojos brillando de ilusión, se fue a dormir. Esta vez no soñó con lo que había perdido, ni con lo que la había herido.
Soñó con playas de aguas turquesas, con caminos nuevos, con sonrisas verdaderas. Soñó con un futuro donde el amor empezaba por ella misma. Porque el renacer no consiste en olvidar el dolor, sino en aprender a bailar con él hasta que deje de doler. El avión despegó con un suave rugido, elevándose hacia un cielo despejado que parecía extenderse hasta el infinito. Isabela, sentada junto a la ventana, observaba cómo la ciudad quedaba atrás, pequeña, irrelevante. Cerró los ojos un momento, dejando que la vibración del motor la acunara. En su corazón no había miedo, ni nostalgia, ni duda. Solo había una paz emocionante, esa que solo sienten los que han dejado atrás todo aquello que los encadenaba. Era libre, no en teoría, sino en cada fibra de su ser. Mientras el avión alcanzaba altura de crucero, Isabela sacó de su bolso un cuaderno nuevo, uno de tapa dura y hojas aún vírgenes. Con una pluma, escribió en la primera página: «Aquí comienza mi verdadera vida». Cerró el cuaderno con una sonrisa serena. No necesitaba más ceremonias. Todo lo importante ya había ocurrido dentro de ella. Había sobrevivido a la traición más dolorosa, había reconstruido su alma pieza por pieza, y ahora volaba, literal y metafóricamente, hacia un destino elegido por ella misma. La llegada a Grecia fue como un abrazo cálido. El aire salino, el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa, la luz dorada bañando las casas encaladas. Isabela respiró profundo, sabiendo que ese lugar no era solo un escenario turístico, era un símbolo, un recordatorio de que, como esas ruinas milenarias que resistieron guerras y terremotos, ella también había resistido. Y ahora, cada paso sobre esas calles antiguas era un paso de victoria, un triunfo emocionante sobre todo lo que alguna vez quiso derribarla. Días después, sentada en una terraza con vista al mar, Isabela reflexionaba sobre su viaje, no solo el físico, sino el emocional. Recordaba a la mujer que había sido, confiada, ilusionada, dispuesta a entregarlo todo. Y aunque esa inocencia había sido lastimada, no la despreciaba. Sabía que aquella versión suya también era valiosa. Era parte de su historia, como las raíces que, aunque enterradas, sostienen el árbol que crece hacia el cielo. ¿No es acaso la vida una suma de versiones de nosotros mismos, cada una necesaria para construir al ser que estamos destinados a ser? El teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Santiago. Te admiro más de lo que las palabras pueden decir. Disfruta cada instante, Isa. Una lágrima rebelde rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era de gratitud, porque aunque el camino había sido doloroso, no lo había recorrido sola. Había contado con el amor incondicional de quienes realmente la merecían, y entendió que, a veces, la verdadera familia no es la que te da la sangre, sino la que te sostiene cuando más lo necesitas. Isabela decidió que no guardaría rencor. Manuel y Lucía pertenecían a un capítulo cerrado, a un pasado que ya no tenía poder sobre ella. No deseaba venganza, ni justicia poética, ni revanchas tardías. Deseaba libertad, y la libertad real, emocionante, superadora, es aquella en la que elige soltar, sin esperar nada a cambio. Porque vivir atado al odio es seguir siendo prisionero de quienes te hirieron. Y ella, ahora más que nunca, era libre. Libre de expectativas, de dolor, de cadenas invisibles. Pasó los días explorando cada rincón, riendo con desconocidos, probando sabores nuevos, perdiéndose en calles sin mapa. Era como si la vida le estuviera devolviendo, con intereses, todo lo que una vez le arrebató. Cada conversación, cada mirada, cada pequeño momento, era un recordatorio de que la felicidad no estaba en lo grandioso, sino en los detalles diminutos que conforman una existencia plena. Y cada noche, al cerrar los ojos, sentía que su corazón latía más fuerte, más libre, más vivo. Una tarde, mientras caminaba por la playa, vio a un grupo de niños soltando cometas. Se detuvo a mirar, fascinada. El viento las alzaba con fuerza, haciéndolas danzar contra el cielo azul intenso. Sonrió, emocionada. Se dio cuenta de que así era ella ahora. Una cometa que, después de muchos intentos fallidos, por fin había aprendido a volar sola. A volar alto, sin miedo a caer. Porque aunque el viento cambiara, aunque el cielo se oscureciera, ya sabía que podía levantarse una y otra vez, siempre más fuerte que antes. Al anochecer, sentada en la arena, escribió una carta para sí misma. Una carta que no enviaría a nadie.
pero que guardaría como un pacto de amor propio. Querida Isabela, estoy orgullosa de ti, por no rendirte, por no dejar que la traición definiera tu historia, por elegirte, por volar. La dobló cuidadosamente y la guardó en su bolso, sabiendo que, cada vez que dudara de sí misma, bastaría con leer esas palabras para recordar todo lo que había conquistado. La luna iluminaba el mar con un resplandor plateado cuando Isabela se puso de pie, sintiendo la brisa fresca acariciarle el rostro. Extendió los brazos como si quisiera abrazar el universo entero. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por dejarme, porque así aprendí a volar». Y en ese instante, supo que no había final en su historia, solo nuevos comienzos, nuevas aventuras, nuevos amores, nuevos sueños. Porque quien ha aprendido a volar jamás vuelve a arrastrarse. Y así, con el corazón ligero, la mente despejada y el alma renovada, Isabela dio sus primeros pasos hacia su futuro. Sin cadenas, sin culpas, sin sombras. Solo alas abiertas, una sonrisa sincera y una vida entera por conquistar. Porque el dolor la quebró. Sí, pero fue el amor propio el que la reconstruyó, más emocionante, más luminosa y más invencible que nunca. Las historias de traición siempre nos impactan, y lo que pasó en su aniversario fue solo una de tantas pruebas de cómo la mentira puede destruir vidas. Si quieres conocer otra historia aún más intensa, dejé aquí en la pantalla final un video donde otra mujer revela lo que ocurrió cuando entró en la habitación del hotel y encontró a su esposo con su amante. Dos historias diferentes, pero que muestran el mismo lado oscuro de la traición. No te lo pierdas. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.